Hola hijos, buenas noches. Espero se encuentren muy bien, que estén las cosas marchando de la mejor manera. Bueno, en este espacio vamos a darle una repasada súper rápida a los tres temas que alcanzamos a ver y de paso recordarles, seguimos trabajando en monografía, seguir en contacto con los tutores y conmigo. ¿Listo? El primer tema que vimos fue el informe. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hijos, es que es un texto informativo que describe el resultado de un evento o lo que produjo una actividad organizada, ¿no? Es como dar cuenta de algo. También debemos tener en cuenta que es el resultado que tú das frente a una situación. Ojo, aunque es un texto informativo, también puede dar cuenta de una actividad informal, así que no te preocupes porque sea netamente técnico o porque aluda a una razón netamente académica o laboral. En el informe podemos incluir observaciones, conclusiones reflexivas, es decir, que al terminar mi informe yo debo apelar o debo apuntar a que mi actividad pueda ser la continuación de algo, deba ser motivadora, debe ser enaltecedora, ¿sí? Digamos que cuando hicimos nuestros sembradíos, aunque la mayoría no surtieron el efecto que esperábamos, pues hicimos la actividad y podemos replantear el caso para futuras generaciones. Así que esas reflexiones deben apuntar a que yo continúe los proyectos, a que yo continúe las actividades mejorando cada vez más. Por otro lado, tenemos que los datos de un informe surgen de una observación, análisis o investigación. Nosotros apenas hicimos una indagación somera como para darnos cuenta de algunos elementos que trae consigo nuestro informe, ¿verdad? Pero hay informes supremamente extensos donde incluso su parte discontinua es muy específica y muy amplia, ¿no? Y aquí tenemos que nuestros informes en general pueden contar con una introducción que hicimos como ese abrebocas a nuestro trabajo, a lo que yo esperaba encontrar en él. Venía un marco teórico, que es como todos esos antecedentes que reúnen nuestro trabajo. ¿Quién ha hablado de ese tema antes de mí? Viene un resumen, todo lo que se hizo. Viene una galería fotográfica en nuestro caso, aunque hay unos formatos, algunos informes que traen otro tipo de evidencias. Las conclusiones, a qué se llegó, qué obtuvimos finalmente, unos anexos en donde podemos incluir otras fotografías, algunas tomas especiales que no se pueden incluir dentro de la galería y demás. Y cerramos con una bibliografía que es muy importante porque ahí nos dice que usted citó algunos autores, algunos textos importantes y que es menester mencionarlos porque si no usted caería en plagio. Ojo, todo esto responde al cuerpo del trabajo, que es la parte más importante. Hijos, si tienen alguna pregunta, me la haces por correo o la dejas de comentario. Si quieres puedes tomar los apuntes las veces que quieras, puedes detener el video y así poder complementar la información que está en el cuaderno. El siguiente tema, aunque de pronto no fuimos muy cuidadosos, fue la literatura clásica. Y ojo, en décimo vimos una parte que fue la literatura medieval y este año la venimos a complementar con la literatura clásica o la épica clásica, que reúne básicamente estos textos griegos de gran relevancia, como son los mitos y las grandes obras como la Ilíada y la Odisea. A esta teoría clásica vamos a complementar con este mapa por si de pronto el otro no lo tienes aún en el cuaderno. La literatura clásica es el primer intento del hombre por contar su realidad. Entonces, ojo, porque hace parte del género narrativo. De hecho, en un principio el género narrativo se conoció como género épico. Por otro lado, describía el mundo de los dioses, ¿sí? Exaltaba la labor de ese héroe y la describía, en todo su esplendor. Por eso es tan importante, siempre hay un héroe aquí en nuestra historia. Esta literatura clásica o la épica clásica viene de una raíz etimológica que traduce canto, palabra o poema. Por eso algunas de nuestras obras clásicas están representadas en cantos.
A esto le sumamos que es un proceso histórico de consolidación de un país porque también narra esas epopeyas, esas batallas que consolidan a un héroe, que consolidan a una sociedad. Además de lo que ya te nombré, que había una exaltación del héroe, que siempre hay un hombre con miles de cualidades que salva a una ciudad o salva a una mujer o va a una batalla heroica, pues también hay que resaltar que combina el mito, que es el origen de las cosas, del universo en general, y la leyenda, que es contar esas historias populares, junto con las anécdotas, como cuando yo te cuento a ti algo que me sucedió. Entonces reúne estos tres elementos y da origen a unas historias fabulosas. Como, ojo, mira que García Márquez trae a colación todos estos elementos en su realismo mágico. Sí, te voy a citar el ejemplo del libro que ya conocemos, como lo es Del amor y otros demonios. Él hace un reportaje, toma esa anécdota, toma la leyenda de ese pueblo, decir que cuando un perro con rabia te muerde, entonces estás poseída por el demonio, ¿sí? Y mezcla estas historias y da origen a algo maravilloso. Y finalmente debemos tener en cuenta que para la literatura clásica hay muchas historias que son anónimas, pues primeramente por el tiempo y segundo porque algunas han venido desapareciendo. ¿Listo, mis amores? Esto a nivel de conceptualización. Vamos a pasar ahora aquí al tema del cine. El cine, ojalá podamos en algún momento volvernos a ver y poder retomar todo esto porque la verdad sí me parece que es súper interesante. Partamos de la parte etimológica y que siempre usted debe apelar a ese recurso. La palabra cine proviene del griego kine, que significa movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa imagen en movimiento. Los inicios del cine se remontan incluso a las técnicas rupestres o a las primeras imágenes en donde el hombre incluso hacía animalitos con 8 patas. ¿Por qué? Porque simulaba ese movimiento. Entonces ya no eran 4 patas, sino que al verlas muy rápido se convertían en 8. Entonces eso es el antecedente desde el origen de la humanidad y asimismo va evolucionando. Tiempo después la fotografía juega un papel importante, los daguerrotipos, plasmarlo con las, eh, las tintas de la lavanda, el primer modelo que trajo Da Vinci. Poco a poco nos va presentando esas nuevas imágenes en movimiento. Los fotogramas son las primeras evidencias claras de ello. Varios elementos permitieron ver imágenes en movimiento poco a poquito, esos cuartos oscuros, esas implantes, incluso en algunas platinas que con el tiempo se iban borrando, dan como esos visos de lo que quería el ser humano a lo largo del tiempo. Pero con los hermanos Lumière se rompe con ese paradigma porque ellos adquieren o patentan una máquina que se llama el cinematógrafo y tiene un nombre bien lindo, se llamaba la fábrica de los sueños porque indiscutiblemente ver las imágenes en movimiento que en un inicio eran sin voz, eran totalmente mudas y a blanco y negro, le dan la perspectiva al hombre y aunque se vuelve más sensitivo, pues sin lugar a dudas marca una revolución importante en cuanto a la historia se trata. El cine en sus inicios combinó, el documental y la ficción. Y la meca del cine sin lugar a dudas es Hollywood, pero muchos países se han puesto a la tarea, ¿no? De transformar ese concepto y darle al cine la relevancia que se merece. Hoy en día es una industria y apunta a lo comercial sin lugar a dudas, pero por lo que estamos llamados en este tema es hacer una reflexión importante, analizar lo que vemos para darle la importancia y la preponderancia que el cine merece y la industria y la venta de taquilla y pues todo esto. Recuerden que hay que tener en cuenta la ética de la comunicación también y para eso debemos apelar a ese análisis semiótico discursivo. La semiótica estudia además de otras instancias el lenguaje y las lenguas. Entonces cuando yo me adentro a la película empiezo a mirar ese discurso, esa manera en cómo el mensaje de la cinta llega a mí y me transforma. Ahora bien, si no es la película de tu agrado, por lo menos haz un análisis psicocrítico del tema, ¿no? Estos análisis semióticos discursivos son una herramienta muy interesante para que tú puedas analizar, valga la redundancia,
para que tú te puedas detener en el contenido de la cinta y poder decir me gusta o no me gusta, pero bajo unos criterios bien solimentados. En algunos casos podemos apelar al texto discursivo y al texto discursivo no, sino al texto argumentativo y al texto expositivo. Aquí tenemos, a partir de este análisis, entonces mira, fíjate que aquí lo corroboro, hallamos un mensaje, ¿ya? Puedes tomar un análisis publicitario, un aviso publicitario, tengo la palabra análisis allí. El aviso publicitario y hacer un análisis también del eslogan de la imagen. Pero cuando yo me meto con la película, desde la banda sonora, desde los personajes de reparto, desde los actores de reparto, desde, mejor dicho, los escenarios, todo esto hace parte de ese mensaje que yo debo analizar en esa parte semiótica, ¿no? ¿Qué puedes emplear en esa ficha de análisis? Obviamente el título, el director, los libretos, actores principales, actores de reparto, los antagonistas, luego remontarte a una sinopsis y finalmente hacer una crítica. La sinopsis y la crítica la puedes hacer tú sin problemas. Mis amores, espero verlos pronto, que podamos hacer nuestro cortometraje, pasarla bien, les envío un abrazo súper grande. Puedes tomar apuntes, copiarte de mis esquemas si tú quieres y lo que necesites con mucho gusto. Un besito. Chao.